Radio Funglode presenta Salud Global. Muy buenas tardes. Les habla el doctor Héctor Eusebio en su programa Salud Global. Hoy tenemos como invitado al doctor José de Lance, prestigioso médico, obstetra, ginecólogo y especialista en sonografía, que ha desempeñado diversos cargos en el Ministerio de Salud Pública, ha sido director del Hospital de Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y profesor de esa materia en distintos institutos y universidades. Buenas tardes, doctor de Lance. Buenas tardes, profesor Eusebio, querido amigo. Gracias por aceptar la invitación. Hoy, como vamos a tratar un tema que es de mucha importancia para nuestra audiencia, sobre todo las embarazadas, que es el tema de la sonografía. Hoy, con el apellido de sonografía morfológica, que es un término que se ha estado usando en los últimos tiempos, y por eso que quisiéramos saber nosotros a qué nos referimos cuando hablamos de eso. Sí, pues muchas gracias de nuevo, doctor Eusebio, por esta oportunidad de llevar información a las personas que lo siguen a través de los medios. Miren, efectivamente desde hace un tiempo ya se está acuñando y cada vez usando más el término de sonografía morfológica, que lo que quiere decir es sonografía de estudio detallado o sonografía de estudio anatómico o sonografía de recuento anatómico del bebé. Lo que quiere decir es que es una sonografía a profundidad en la cual se examina al bebé adentro del útero, por supuesto, tratando de ver la mayor cantidad posible de estructuras anatómicas que estén desarrolladas, que estén presentes primero, por supuesto, que estén desarrolladas, que estén en la posición y en el lugar adecuados. A fin de cuentas, no es más que una sonografía muy bien hecha. Toda sonografía, lo ideal es que sea una sonografía morfológica, que llegue a ese nivel de detalle. Ese es el escenario ideal, que en cada estudio sonográfico la persona que está evaluando pueda hacer un examen minucioso y detallado de la anatomía fetal, pero eso no siempre es posible porque eso amerita un entrenamiento, una capacidad, una experiencia por parte del examinador y no siempre es posible. Pero de eso es que se trata, a fin de cuentas, la sonografía morfológica. Y la sonografía, doctor, que normalmente uno dice, hazte una sonografía. Y la señora, me voy a hacer una sonografía, una embarazada, por ejemplo, que es lo que más nos ocupa el término de hoy. ¿Hay diferencia con este tipo de sonografía? Bueno, sí. La sonografía ha tenido varias clasificaciones. Una de las clasificaciones que se usó hace algunos años era la clasificación por niveles. Sonografía de primer nivel, de segundo nivel o de tercer nivel. Una sonografía de primer nivel se entendía como una sonografía rutinaria, hecha sin muchas pretensiones diagnósticas, por un personal no muy entrenado, para mirar las cosas muy gruesas que se pueden hacer por sonografía. Una sonografía de segundo nivel se entendía como una sonografía con más profundidad, hecha por un personal mejor entrenado y buscando cosas un tanto más difíciles, digamos, desde el punto de vista de la experiencia de la persona que hace el estudio. Y finalmente una sonografía de tercer nivel, que es la sonografía pues altamente especializada, hecha por un personal altamente entrenado y probablemente con la utilización de equipos también de muy alta resolución. Esa clasificación ya no está en uso. Ya no hablamos de primer, segundo y tercer nivel. Pero sí
hemos acuñado esta terminología de morfológica para referirnos un poco a aquella sonografía de tercer nivel o aquella sonografía altamente especializada. Pero también hay que entender que la sonografía morfológica está muy dirigida, bueno, exclusivamente dirigida al estudio de la anatomía de los bebés. Porque hay otros estudios que nos hablan de la función, como el Doppler, u otros estudios especializados que nos permiten estudiar, hacer estudios desde el punto de vista genético de los bebés, saber si vienen con problemas genéticos. Ese es otro campo. Este campo de la sonografía morfológica es exclusivamente para el estudio de la morfología, de la anatomía de los bebés. Entonces, esa es un poco la diferencia entre una sonografía de rutina, digamos, común y corriente, que le indican de rutina a toda mujer embarazada, de hecho son varias durante todo el embarazo, y la diferencia con la sonografía morfológica, que es esta que estamos hablando, que es para el detalle anatómico. Sí, muy bien. En las instituciones hospitalarias y también las clínicas privadas, en varias, tienen equipos en la emergencia, tienen equipos en un área muy específica. Y mi pregunta es, ¿esa sonografía morfológica se puede hacer en cualquier equipo? Eh, Prácticamente sí, porque ya hoy en día los equipos modernos son como los celulares y como toda la tecnología en sentido general. Sigue habiendo celulares de alta gama, ¿verdad? Pues sigue habiendo sonógrafos de alta gama, pero los equipos básicos modernos, los que ya tienen tecnología moderna, hasta los más económicos, tienen la resolución suficiente como para poder hacer un estudio de sonografía morfológica. Lo que sí es más importante que el propio equipo es el entrenamiento y la capacitación de la persona que hace el estudio. Tiene que tener un entrenamiento en saber las cosas que va a buscar, cómo las va a buscar, cómo va a hacer ese estudio. Entonces, todavía en nuestro país no tenemos ni los equipos ni los recursos humanos necesarios en toda la geografía nacional con este nivel de entrenamiento. La sonografía es un campo que todavía acepta, todavía le caben muchos profesionales buenos, porque hay mucha gente ya haciendo sonografía. No hay pueblos de este país en donde no haya sonografía. En todas las provincias de este país, y no provincias, unidades geográficas más pequeñas, municipios de todo el país, ya hay sonografía. Pero todavía ese nivel de experiencia, de capacitación en todas las personas que hacen sonografía, no, estamos muy lejos de estar en ese lugar. Falta mucho todavía. Si yo tengo una paciente, le digo, quiero que te hagas una sonografía morfológica, o ella me lo pide, porque ella quiere ver que su niño no tenga ningún problema. En esa sonografía se descartan en todas las patologías, o cuál es la limitación que tiene. Mire, muy bien, y como usted hizo énfasis en que las mamás quieren saber si todo está bien. Esa es una pregunta que nos hace todas las mamás. Toda la mujer que se acuesta en una camilla de sonografía termina haciéndonos esa pregunta. Doctor, todo está bien. Y tenemos que tener la capacidad para poder decirle a esa mujer, mira, yo no te puedo decir que todo está bien, porque ese nivel de esa sentencia tan absoluta es imposible. O sea, nunca vamos a estar absolutamente seguros de que un bebé está 100% en buen estado, en este caso anatómico. Sin embargo, la sonografía morfológica, al igual que todo estudio que se hace en medicina o toda intervención que se hace en medicina, tiene guías y protocolos que permiten minimizar el margen de error, que permiten estar lo más cercano a la perfección posible. Tenemos listas de chequeos
cada vez que estamos examinando un bebé, tenemos que completar una lista de chequeo. Entonces vamos chequeando los ojos, el cerebro, el cerebelo, los ventrículos, la nariz, el labio superior, el paladar. O sea, tenemos que ir chequeando. Eso hace que no tengamos que tener en la mente todas esas variables que tenemos que estudiar, porque a cualquiera se le puede olvidar, a cualquiera se le puede pasar. Ay, conche, se me olvidó mirarle la nariz a este bebé, o se me olvidó mirarle el riñón derecho a este bebé. Bueno, cuando seguimos guías, cuando seguimos listas de chequeo previamente establecidas, la posibilidad de que se nos olvide algo o que se nos pase algo es cada vez menor. Entonces trabajamos con listas de chequeo, pero además hay que aclararle a la mamá que por distintas razones es posible que no veamos determinado órgano, porque la mamá es muy obesa, porque tiene cirugías previas en el abdomen, por la posición del bebé. Evidentemente, si un bebé está de espaldas al transductor, no está mirando de frente al transductor, que es el aparato con el que hacemos la sonografía, pues es imposible verle la cara. O sea, si no veo la cara, yo tengo que escribir en el reporte, no le pude ver la cara porque estaba de espalda. Entonces, hago esa salvedad, eso quedó pendiente en ese estudio, pero además la mamá entiende que yo no le puedo garantizar la integridad de la cara porque no la pude ver. Pero el médico también entiende que no puedo garantizarle esa parte de la anatomía sencillamente porque no la pude ver. Entonces, cuando hacemos las cosas con ese nivel de respeto, ¿verdad?, por los procedimientos, las posibilidades de equivocarnos y de que se nos pase algo son cada vez menores. Hay otra cosa que es interesante, que es la edad del embarazo. Sabemos que los órganos no se forman todos al mismo tiempo, van apareciendo, se van desarrollando, se van perfeccionando. Y entonces, ¿a qué edad del embarazo se recomienda hacer la primera sonografía? Porque a las 7 o 8 semanas lo que se ve es un huevito, algo ahí. ¿Cuándo Así. comenzamos a hacerla? Mire, lo que se llama la organogénesis, que es el periodo en el cual los seres humanos, en este caso, desarrollamos todos los órganos, eso se completa en la semana 12. O sea, todos los órganos del cuerpo humano están presentes ya en la semana 12. Estamos hablando de tercer mes, ¿verdad, doctor? Más o menos 3 meses. Más o menos 3 meses. Sin embargo, todavía esos órganos no necesariamente están absolutamente desarrollados. Por ejemplo, el cerebro fetal en la semana 12 está muy lejos de haber completado su nivel de desarrollo como lo conocemos en el recién nacido. El cerebro fetal está creciendo prácticamente hasta el término del embarazo. Entonces las estructuras cerebrales van cambiando. A pesar de que hay cerebro ya como tal en semana 12, ese cerebro va cambiando su forma de manera bastante dramática hasta el final del embarazo. Los riñones. Los riñones están presentes en la semana 12, pero son tan pequeños y todavía producen tan poca orina que es extremadamente difícil poder verlos por sonografía. Muy difícil poder verlos. Entonces hay que esperar que el embarazo avance más para poder ver en detalle los riñones. El estómago se ve más temprano, el corazón también se puede ver desde bien temprano. Pero en fin, o sea, hay órganos que no están completamente, la idea es que hay órganos que no están completamente desarrollados en primer trimestre y ese desarrollo se completa más adelante. Con esto quiero decir, podemos empezar a hacer sonografía morfológica tan temprano como semana 12. Eso es posible, incluso antes. Y podemos empezar a ver esos órganos que todavía no están completamente formados. Pero el momento ideal en el cual todos los órganos están no solo presentes y formados, sino que son más fáciles de visualizar, ese momento es entre la semana 18 y 23, que estamos hablando aproximadamente de 5 meses, el quinto mes.
es el momento en el que confluye todo. Todas las estrellas del universo están en la misma línea para que podamos ver, porque el tamaño del feto en relación al útero es el adecuado. La cantidad de líquido amniótico no es ni demasiado, ni es muy chin todavía, y es una perfecta ventana para poder ver. Las estructuras ya están formadas, entonces es el momento ideal. Y universalmente se ha establecido ese periodo entre 18 y 23 semanas como el momento ideal para hacer el recuento anatómico definitivo. Que reitero, pudimos haberlo empezado desde el primer trimestre, pero para estar completamente seguros, entre 18 a 23 semanas. Pero además, se me estaba pasando, hay condiciones que son graduales. O sea, usted puede tener unos riñones completamente normales en la semana 12, 14, 16 y tener un problema en los riñones en semana 30. Ese problema no estaba, ese problema se desarrolló después, o en el cerebro, o en el corazón, o en cualquier órgano. Entonces, aunque tengamos una sonografía morfológica muy bien hecha, bien temprano, entre semana 18 y 23, siempre es necesario, a medida que el embarazo va avanzando, pues seguir viendo que las cosas sigan estando bien como estuvieron cuando las vimos. Sí, sí, es lógico, sí, pensar eso porque el órgano se va desarrollando bien, pero puede parar su desarrollo en un Puede momento parar su dado desarrollo. y Sí, ya dentro de unos meses se quedó retrasado, ¿no? así es. Yo probablemente hay muchas de las pacientes y de los otros que no son pacientes como estudiantes que están viendo el programa que podrían pensar ahora, bueno, estamos viendo lo que el feto tiene, pero también en la sonografía tengo entendido que podemos ver cosas que van a aparecer después en el feto o también hasta en la madre, como por ejemplo, para que nos comente un poquito del síndrome de Down y de la preeclampsia. Así es. Estamos hablando de sonografía morfológica porque de eso es que estamos haciendo el programa en el día de hoy, pero en realidad la sonografía, hoy en día de lo que hablamos es de medicina materno-fetal, o sea, el binomio madre-feto. Por supuesto, el campo en el área materna es inmenso. Podemos hacer infinidad de estudios y de análisis en las mujeres embarazadas usando la sonografía. Usted menciona preeclampsia, por ejemplo. Preeclampsia tiene una importancia vital porque es la causa de muerte materna número 1 en la República Dominicana. O sea, es la condición que más mujeres mata en este país y en muchos países del mundo. Bueno, pues desde hace años, antes teníamos que esperar que las mujeres debutaran con los signos clásicos y floridos de la preeclampsia, cosa que ocurre a partir de la semana 20, a partir del 5º mes, que es cuando se conocen los signos famosos de la preeclampsia. Edema, proteinuria, o sea, proteína en la orina, hipertensión arterial, dolores de cabeza, dolores en la boca del estómago, todas esas cosas que tradicionalmente hemos asociado como los signos floridos de la preeclampsia, empiezan a aparecer en la semana 20. Pero desde hace mucho tiempo ya sabemos que hay cambios fisiológicos, vaya, patológicos, que podemos detectar en las mujeres tan temprano como desde antes de la semana 11. Estamos hablando de semana 9, 10. Ya podemos hacer cosas por sonografía, auxiliados de la sonografía, que nos permiten establecer si esa mujer tiene o no tiene riesgo de desarrollar preeclampsia más adelante. Ojo con lo que estoy diciendo. Esa mujer todavía no tiene preeclampsia. No tiene la presión alta, no tiene proteinuria, no tiene edema, ella no tiene nada desde el punto de vista de los signos clásicos. Pero sí hay cambios en su vasculatura, en la vasculatura placentaria, en el flujo de sangre en la placenta y en las arterias uterinas de la mamá, que son propias
características y patognomónicas de la preeclampsia. O sea, que nos dicen con un grado de certeza enorme, mayor al 95%, si esa mujer va a desarrollar preeclampsia en un futuro. Y por lo tanto nos permite hacer corrección de esa situación, porque la preeclampsia también, cuando se detecta de manera temprana y se le pone tratamiento temprano, puede prevenirse y puede disminuirse su intensidad, su gravedad. Pero así pasa con muchísimas otras condiciones. Podemos hacer estimación de riesgo para restricción de crecimiento. O sea, podemos hacer estimación para decir, este bebé hoy está creciendo normal, pero por estas cosas que estamos viendo, estos algoritmos matemáticos que le aplicamos al estudio de la placenta, al flujo de sangre en la placenta y en las arterias uterinas, podemos predecir si ese bebé posteriormente va a detener su crecimiento. Pero podemos hacer estimación de riesgo de diabetes y, en fin, de muchísimas otras condiciones. Y en cuanto al feto, como usted bien dice, podemos hacer estimación de riesgo de problemas genéticos. Los 3 problemas genéticos más frecuentes en el ser humano son las trisomías. Y dentro de las trisomías, la número 13, la 18 y la 21. Son las 3 trisomías más frecuentes. Bueno, pues podemos hacer estimación de riesgo para esa condición. Podemos perfectamente decir, esta mujer tiene riesgo aumentado de tener una trisomía 13, o 18 o 21. Y eso lo podemos hacer tan temprano como semana 11. Entonces sí, la sonografía nos permite hacer muchísimas cosas hoy en día que hace 20 o 30 años eran impensables. A mí me gustaría saber la opinión acerca de la calidad en general de las sonografías obstétricas que hacen tanto a nivel privado como a nivel institucional de los hospitales públicos, porque como pasa en algunas especialidades, que la más famosa es la cirugía plástica, que muchos médicos de otra especialidad se pueden hacer cirugía plástica sin haber hecho el entrenamiento adecuado, están entrenados en otra cosa. También eso podría estar pasando en sonografía. Yo creo que pasa más en sonografía, porque como cirugía plástica todavía sigue siendo una cuestión quirúrgica, o sea, hay que tener ciertas habilidades Tiene quirúrgicas. que ser cirujano de algún Tiene lado. que ser cirujano, ¿verdad? O ginecólogo. Pero con sonografía yo creo que la cosa es peor en cuanto a cantidad de gente que está haciendo instruccionismo, porque no es una cosa quirúrgica, no se necesita ser un cirujano. Eso es malo, por supuesto, eso no es bueno. Pero tampoco podemos caer en el otro extremo. No podemos tampoco complejizar demasiado la enseñanza y aprendizaje de sonografía. No podemos pretender que formar a un sonografista sea el mismo nivel de exigencia que formar un ginecólogo o un cirujano, porque no lo es. Entonces no podemos caer en eso tampoco, de pretender que para hacer sonografía va a haber que estudiar 3 años. No, tampoco es así. Hay un periodo mínimo, sí, básico, indispensable de entrenamiento, que sería deseable que las personas que vayan a hacer sonografía hagan a partir de ser médico general. En sentido general, en nuestro país, no hay buena calidad. Hay muchas personas haciendo sonografía que no tienen el entrenamiento suficiente. Yo pienso que ese es un tema que hay que ponerle atención desde el punto de vista de las políticas públicas. Eso hay que regularlo. Pero por otro lado, no me gusta ser muy pesimista con esto. No me gusta ser, digamos, tratar de ser egoísta con el conocimiento y de decir que solamente 4 o 5 elegidos en la República Dominicana somos los que podemos hacer estas cosas. No me gusta decir eso tampoco. Yo pienso que todo el mundo, hoy en día el conocimiento es libre. La información está disponible para todo el que la quiera, todo el que la quiera, ¿verdad? Entonces,
una exhortación mía sería así, que sobre todo los jóvenes profesionales, pues formalicen un poco más y mejor esa formación. Pero no quiero sonar como elitista en esta área de la sonografía. Pero aparte de las personas que posiblemente se compren un aparato, hacen un cursillo de un mes y se pueden hacer sonografía, aparte de esos, ¿hay los suficientes recursos humanos preparados para el país en el área? No, definitivamente no. Anteriormente le comenté que si una persona vivía en Miches hace 25 años, usted sabe, tenía que venir a la capital a hacerse una sonografía. Hoy en día no es así. Hoy en día hay sonografías en todos los municipios de este país. Aunque no de la calidad deseable. Sin embargo, no en todos los municipios del país debería haber un personal altísimamente entrenado, porque eso no es válido para ninguna otra rama de la medicina. Usted no tiene un cirujano cardiovascular en un municipio, usted no tiene un cirujano torácico, un neurocirujano, ni siquiera en todas las provincias. ¿Cuántos neurocirujanos, en cuántas provincias puede haber un neurocirujano en este país? Yo no sé, quizás 2 o 3. Lo mismo pasa con cualquier área de la medicina. ¿Cuántos expertos en infertilidad, ginecólogos, hay en las provincias de este país? No en todas hay. ¿Cuántos expertos en la paroscopía? Tampoco. O sea, no es que aspiramos a que en cada municipio haya un experto en salud materno-fetal. No, eso es imposible. Pero la calidad siempre puede ser mejorada. Definitivamente, bueno, hace un tiempo vino una organización norteamericana y hizo un estudio, no solo en este país, hizo un estudio aquí, en Haití, Honduras y no recuerdo, algunos 2 o 3 países más de Latinoamérica, haciendo un levantamiento de la calidad en 2 aspectos, justo lo que usted menciona, equipamientos y recursos humanos. Y en ambos aspectos la República Dominicana quedó muy mal parada. O sea, a nivel nacional, la calidad de los equipos es muy mala y la calidad en sentido general del recurso humano que hace sonografía también es muy cuestionable. ¿Y qué recomendaciones podrían hacerse para que esto mejore, para que haya ya, bueno, la calidad de los equipos depende del ministerio y depende de las clínicas, pero la calidad del personal se podría hacer algo para mejorarla? Sí. Usted conoció personas que ejercieron la ginecobstetricia mucho antes que usted, antes de que usted se formara, que no eran ginecólogos, o sea, tenían una formación empírica, aprendieron sobre la práctica y por uso y costumbre, bueno, pues ejercieron y todavía deben quedar personas que están en esa situación. Lo mismo ocurre con la sonografía y con muchas otras áreas de la medicina. Lo que pasa es que esta área no se ha regulado para nada, a diferencia de la obstetricia o cualquier otra de las especialidades que ya desde hace muchos años están reguladas por el Estado dominicano. Sonografía no, todavía eso es un área que no tiene regulación. Los médicos que optan por la especialidad de imagenología, que antes se llamaban radiólogos, hoy en día se llaman imagenólogos. Bueno, ese recurso humano dentro de su formación se capacitan, se entrenan, se forman en sonografía, así como en tomografía, rayos X, resonancia, ¿verdad? Pero esos son los menos. En este país hay poquísimos radiólogos, faltan muchísimos radiólogos. Por otro lado, están los médicos generales o de otras especialidades que hacen un curso de sonografía, curso que puede durar desde un mes hasta un año, en el mejor de los casos. Hay de todo ahí, ejerciendo como sonografistas. Entonces definitivamente el Estado Dominicano tiene que sentarse en la mesa con los profesionales de esta área
con la sociedad especializada. La sociedad de sonografía ya es una sociedad con muchos años de establecida, con muchos miembros. La Sociedad de Imagenología, el área de habilitación del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, las universidades, en fin, todo el que tiene que ver con estos temas, sentarse en una mesa y que comencemos a hablar sobre este proceso de regular la práctica de la sonografía en la República Dominicana. A veces las señoras quieren hacerse una sonografía cada 15 días durante todo el embarazo. A nivel público se piden 2 o 3. ¿Qué recomienda usted, doctor? ¿Cuántas sonografías debieran hacerse en un embarazo normal, no? Porque un embarazo con problemas es otra cosa. Bueno, yo quisiera vivir de los estudios altamente especializados, pero vivo de esa señora que quiere hacerse toda la sonografía todos los meses. Pues si no, imagínense, en un país tan pequeño yo no pudiera vivir solamente haciendo estudios altamente especializados. El consenso internacional habla de que en un embarazo normal, sin ninguna complicación, el número ideal de sonografías es 3 durante todo el embarazo. Una primera sonografía, tan pronto la mujer sospecha que está embarazada, eso puede ser tan rápido como el 4º o 5º mes, ¿verdad? Una segunda sonografía entre 11 y 14 semanas para hacer es el momento de hacer el screening de problemas genéticos, síndrome de Down, trisomía 13, trisomía 18. Y una tercera sonografía que sería la morfológica entre las semanas 18 y 23 para garantizar la anatomía. Si todas esas sonografías están normales y si la mujer no tiene ninguna complicación ni ninguna eventualidad con su embarazo, se supone que no necesite ni una sola sonografía más hasta que dé a luz. Pero usted sabe, y yo sé, que eso no es así en la vida real. Los médicos indican mucho más de ahí. De hecho, se ha casi normalizado, digamos, que a las embarazadas las mandan mensualmente. Gracias a Dios. Los médicos no las mandan todos los meses para un control mensual. Los clínicos quieren una sonografía una vez al mes. Y cuando no encuentran un médico que les indique esa sonografía una vez al mes, ellas van solitas y se la hacen ellas mismas. O sea, contra eso no vamos a pelear, doctor Eusebio, porque eso ese pleito no lo vamos a ganar. Lógicamente, la Seguridad Social tampoco ha regulado ese tema, porque la Seguridad Social todavía no está contemplando un número X de sonografía. O sea, a una mujer le piden 10 sonografías en el embarazo y la ARS le paga 10 sonografías, hasta donde yo tengo entendido. Creo que la mayoría de las ARS son así. Entonces, imagínese usted, eso no pasa con otras cosas en medicina. Usted sabe muy bien que si usted a una mujer le indica una asa diatérmica porque encontró una cosa sospechosa en un Papá Nicolau, usted sabe que usted tiene que hablar inglés con esa ARS. Usted tiene que demostrarle muy bien a esa ARS que esa mujer efectivamente necesita ese estudio especializado y usted tiene que mandarle pruebas y el resultado del Papá Nicolau y de la biopsia, pues si no, no se lo autorizan. Bueno, pues con la sonografía no es así. A las mujeres le pagan y le pagan y le pagan sonografías durante todo el embarazo. Por suerte para nosotros, lo que hacemos sonografía. Sí. Doctor, una última pregunta. Como estamos hablando de sonografía obstétrica, y aquí hay muchas residencias médicas en el área de obstetricia, en la capital, en Santiago, en San Pedro de Macorís, ya se han ido al interior inclusive. ¿Qué usted recomienda que debe aprender o el conocimiento mínimo básico con el que debe salir un especialista de obstetricia con conocimientos en sonografía de su hospital al graduarse? Porque antes, bueno, el sonografista que le hacía, pero ya los tiempos han cambiado. Así es, doctor. Mire una cosa. Yo no soy de los jóvenes de este país, ¿verdad? Ya yo tengo una dilatada práctica
profesional. 30 años, doctor, estoy cumpliendo ya. Hace 30 años, cuando yo estaba en la maternidad de Altagracia, yo tuve la suerte, digamos, de que la sonografista de ese hospital, la doctora Paulette Delstein, era y sigue siendo una persona con mucha pasión por el área de la sonografía. Y yo era un simple residente de obstetricia de ese hospital. En ese entonces, efectivamente existía una rotación por el área de sonografía, pero era una rotación de un mes. En los distintos niveles, el R1, el R2, el R3, creo que rotaban cada uno un mes por esa área. Pero era una rotación muy administrativa. No era realmente una rotación de transferencia de capacidad en el área de la sonografía. No se esperaba eso de un residente de obstetricia. ¿Qué se esperaba de ese residente de obstetricia? Que actuara como un ayudante del departamento de sonografía, básicamente para cosas administrativas. Ayúdame a llenar ese reporte, sube a esa paciente, baja a esa paciente, trae a la paciente de la sala, vuelve y llévala, preséntame ese caso, ahora llévatela. Esa era la rotación. Por cuestiones de buena suerte, diría, la doctora Delstein vio en mí un interés especial por esa área y me permitió que yo aprendiera un poquito más allá de esa área. Pero fue por eso, sencillamente porque yo mostré un interés especial y porque ella me lo brindó. Si cualquiera de esas dos cosas no se hubieran dado, yo no hubiera aprendido nada de sonografía. Lógicamente, después sí hice un entrenamiento formal, la propia doctora, pero mi caso es una excepción, porque hasta el día de hoy, las residencias de obstetricia no contemplan todavía una rotación formal, pero con esta visión que le estoy dando. O sea, los residentes siguen rotando por las áreas de sonografía de sus hospitales, pero sigue siendo esa rotación un tanto administrativa. O sea, al residente no se le enseñan las cosas básicas de sonografía que debería saber todo residente de obstetricia. Por ejemplo, un residente de primer año en una residencia norteamericana de obstetricia perfectamente sabe todo lo básico de sonografía. Sabe prender un sonógrafo, sabe determinar si el bebé está vivo o muerto, si está de cabeza o de nalga, si la placenta es anterior o posterior o es previa, si el líquido está normal o no está, si la frecuencia cardíaca está regular o no está, si hay una condición de urgencia grave, las cosas elementales, 10 cosas. Eso se le enseña a usted, a un residente, en 2 semanas. Bueno, esas cosas todavía no se le están enseñando a los residentes. Y yo pienso que no es posible. O sea, no es posible que sigamos graduando en el día de hoy obstetras en 4 años adentro de un hospital de obstetricia y que todavía no sepan decir si un feto está vivo o muerto usando un sonógrafo o si la placenta es previa o no lo es. Para todo lo demás, sí, que venga un profesor, un experto en medicina materno-fetal, que haga los estudios especializados, pero las cosas básicas, eso tenemos que enseñárselo a los residentes. Yo creo que ese es un gran aporte que pudiéramos hacer. Yo creo que podrían haber diferencias entre instituciones, porque como son tantas instituciones, usted sabe, todos no tienen la misma calidad, ni tienen los mismos especialistas de sonografía. Inclusive en algunas universidades, en el programa de obstetricia, ya hay un programa de sonografía para los residentes que tienen que aprenderlo. De manera que yo diría que hay que hacer un esfuerzo porque salgan todavía mejor preparados, pero sí en algunos lugares ya tienen el programa incluido y uno más que otro, porque no son todas las instituciones iguales. Pero creo que se ha avanzado un poco ya en eso, pero hay que reforzarlo y tienen que salir ya preparados para tener un sonógrafo en una emergencia y que ellos digan, hay tal problema y lo manden a ingresar o lo que sea, pero se ha avanzado un poquito. Bueno, doctor, yo creo que hemos hecho un buen recorrido
por la sonografía obstétrica con hincapié, como dijimos, en la sonografía morfológica. Este es un programa que también está accesible y después se pasará para que lo vean estudiantes de quinto y sexto año de medicina y residentes. De manera que doblemente le agradezco que haya participado con nosotros. Siempre es un placer, doctor, cooperar con su misión de llevar información a la gente. Bueno, pues muchas gracias y Gracias a al usted. doctor José de Lancer, médico ginecobstetra y sonografista de larga data, por su participación en este programa y a nuestra audiencia. Hasta el próximo miércoles, le dice su anfitrión, el doctor Héctor Eusebio. Muchas gracias. Radio Funglode presentó Salud Global.